docente de ese mismo año. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente de medio tiempo en los programas de maestría y doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalupe, Nuevo León. Entre sus publicaciones más recientes recordamos Montaigne, El libro y el espejo, 2023, Pluralismo filosófico norteamericano, un panorama contemporáneo, siempre de 2023, Ética, Educación y Sociedad de Conocimiento, de 2020, Didáctica de la Filosofía, Prácticas, Retos y Expectativas, de 2017, y Pensar el Mundo, Filosofía, Razón Práctica y Nuevo Orden Post-COVID, en 2021. Está en donde ha participado, ¿no?, con una contribución. Es miembro de la Asociación Filosófica de México y ha sido coordinador de varios coloquios, como el Coloquio de Estudios Cruzados sobre la Modernidad, que en el marco del 16 Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, que se celebró en Toluca en 2011, del Coloquio de Didáctica de Filosofía en el Congreso Internacional de Filosofía siempre de la Asociación Filosófica de México, que se celebró en 2016 en San Cristóbal de las Casas, y el Coloquio de Didáctica de la Filosofía en el 20 Congreso Internacional, 20º, perdón, Congreso Internacional de Filosofía, siempre de la Asociación Filosófica de México. Es presidente de la Comunidad Filosófica de Monterrey, vocal de la Asociación Filosófica de México y del Observatorio Filosófico del Norte, miembro fundador de la Asociación Mexicana de la Licenciatura en Filosofía, AMELIF, de la Red Regional Centro Norte de Investigadores en Filosofía y miembro asociado de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Sus líneas de investigación son problemas éticos políticos de la filosofía contemporánea, pensamiento barroco y renacentista, filosofía de la educación, formación docente y didáctica de la filosofía. Dicho esto, pues le damos la palabra, doctor, ansiosos de escuchar precisamente lo que quiere compartir con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. En verdad estoy muy honrado de poder estar aquí con ustedes, por lo menos con esta vía. Y bueno, lo que yo les voy a compartir tiene que ver de alguna forma con lo que yo he trabajado, con lo que estoy trabajando. Y ante, digamos, la línea de investigación que me señalaba el doctor Santacilia, pues traté de vincular un poco lo que yo he trabajado con el tema que aquí es el centro de interés. Para ello, pues voy a leer un texto y voy a compartir una presentación. Así voy a proceder. Permítanme un segundo. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces, a ver. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, el título original es Cultura Cívica y Educación para la Paz, Narrativas y Subjetividades. Y ya en el desarrollo, porque uno siempre que escribe, o por lo menos yo que siempre que voy a dar alguna conferencia, alguna charla, intento hacer un texto nuevo, pues va surgiendo como un nuevo sentido e inevitablemente, como decimos aquí en México, uno trae agua a su molino. Por eso le puse apuntes hacia una filosofía de la educación porque justamente es un poco lo que quiero correlacionar, ¿no? Cómo se tiene que construir una filosofía de la educación que justamente aporte al desarrollo de esa cultura cívica y a esa educación para la paz. ¿Y cómo es posible? Entonces empiezo a leer, ¿no? Antes que nada, pues reitero las gracias al doctor Estefano Santacilia por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema, una línea de investigación filosófica que estimo conocen mucho mejor que yo. Por lo tanto, debo advertir que mi mirada no es en algún modo la del experto, sino la de aquel que converge en el vínculo ineludible entre la construcción de una cultura cívica que se corresponda teórica y prácticamente en una educación para la paz. En este sentido, y hechas las advertencias autoculposas, intentaré desarrollar aquí algunos principios posibles de una filosofía de y para la paz, articulada como una dimensión de una filosofía educativa, más particularmente de una filosofía de la educación, que es uno de los campos de nuestra experiencia, donde la dimensión subjetiva y narrativa adquiere pleno sentido. ¿Sobre qué bases puede descansar esta cultura cívica?
¿Cómo se correlacionaría con una cultura de paz? Para tratar de explicarlo, voy a intentar una aproximación a partir de tres direcciones. En la primera, desde la óptica aristotélica de la filosofía de la amistad, intentaré mostrar cómo la cultura cívica tiene uno de sus soportes en la confianza y el bien compartido. En la segunda mirada, me aproximaré a la idea de concordia y tolerancia desarrollada por Montaigne en su alegato humanista frente a la guerra civil en su tiempo, frente al mundo de la violencia de la que también fue testigo. Y por último, haré una alusión a una idea de cultura cívica propuesta por John Dewey y cómo ésta se sustenta sobre las bases de una filosofía educativa que se retroalimenta del orden democrático y que puede llegar a configurarse en lo que decíamos, como una potencializadora de una cultura de la paz. En la Ética Nicómaco, Aristóteles describe el papel arquitectónico de la amistad como vínculo fundamental de lo comunitario. Lo cito. Además, cuando los hombres son amigos, dice Aristóteles, no necesitan de la justicia, mientras que, aun siendo justos, necesitan de la amistad. Es más, parece que el carácter más amistoso es propio de los hombres justos. Hasta aquí la cita. Aristóteles, más que ningún otro pensador de la antigüedad, es quien reflexiona con mayor detenimiento en torno al significado y matices de la amistad. Por tanto, el discurso que cimienta será referencia obligada para todo abordaje posterior de la problemática que ésta representa. El Estagirita ha dedicado dos libros, el octavo y el noveno de la Ética Nicómaco y uno de la Ética Eudemo, el séptimo, para describir y analizar los diferentes tipos de amistad, sus características y posibilidades. En su análisis, la filía resulta ser no solamente un elemento fundamental en el marco de las relaciones sociales, sino también el horizonte político-moral que apunta al desarrollo de la virtud ciudadana, por lo que la aborda de manera profunda y sistemática respecto a su naturaleza, dándole prevalencia sobre otros temas, sobre otros tipos de temas éticos. Tal es la fuerza que le concede Aristóteles a la amistad, que señala que ésta es consustancial al propio hombre. Lo cito, la amistad, señala el filósofo, es una virtud, o por lo menos va acompañada de virtud. Además, es absolutamente indispensable para la vida. Sin amigos, nadie querría vivir aún viéndose saciado de todos los demás bienes. Hasta aquí la cita. Tal valor concedido a la amistad es un referente importante para entender su utilidad en la vida, aunque de ello no derive que la amistad pueda entenderse solo en relación al provecho personal de establecer cierto tipo de relaciones por conveniencia. Aristóteles destaca en extenso el valor aglutinante de la amistad para la concordia, la homonoia de la sociedad, que no está supeditada a ningún principio trascendente al propio hombre. La filía se presupone, incluso como una virtud que se encuentra por encima de la justicia y que por ello funda la base de la comunidad política. Y nuevamente vuelvo a citar a Aristóteles. La amistad parece incluso ser el lazo de las ciudades y parece atraer la atención de los legisladores más incluso que la justicia. La concordia, que se parece en alguna medida a la amistad, parece ser el objeto primordial, mientras que procura eliminar de manera particular la discordia enemiga de la amistad. Por otra parte, si los ciudadanos practicaran entre sí la amistad, no tendrían en manera alguna necesidad de la justicia, pero aún suponiendo los justos, tendrían necesidad de la amistad y la justicia en el punto máximo de su perfección que parece tener la naturaleza de la amistad. Hasta aquí la cita. Vemos, pues, cómo en el plano superior en que Aristóteles ubica la amistad respecto a la justicia, se desprende del hecho que, mientras la amistad busca atenuar las diferencias y salvar las distancias entre el yo y los otros, la justicia solo implica dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde en derecho. Al expresarla dentro del plano político como concordia, la amistad política se convierte así en la forma más elevada posible de la justicia que hace viable la vida buena en la polis. La vida buena como uno de los objetivos que debe corresponder justamente a la sociedad, a la comunidad. La vida buena que es la expresión de la posibilidad de la felicidad. En la Ética Eudemo, Aristóteles denomina esta clase de relación que se funda en la concordia y la justicia
como amistad cívica, que si bien se basa en la utilidad mutua de los ciudadanos, los eleva en el plano moral. Lo cito nuevamente. La amistad basada en la igualdad es amistad cívica. La amistad cívica, es verdad, se basa en la utilidad y los diversos conciudadanos son amigos unos de otros de la misma manera que lo son las diversas ciudades. Y Atenas no reconoció por más tiempo a Megara y tampoco análogamente se reconocen los ciudadanos unos a otros cuando dejan de ser útiles el uno al otro. Su amistad es una moneda que va de mano en mano. Ahora bien, la amistad útil es de dos clases, señala Aristóteles, la simplemente legal y la moral. La amistad cívica mira a la igualdad y al objeto como hacen los compradores y vendedores. Por eso se dice la paga se mide en el amigo. Cuando pues se basa en un acuerdo definido, es amistad cívica y legal. Pero ojo, cuando cada uno se confía al otro para la correspondencia, tiende ello a ser amistad moral, que es la de los camaradas, que es la más alta posibilidad de la amistad, la amistad virtuosa, ¿no? ¿Cómo se hace tránsito o cuáles son los medios que impulsan la transformación de una amistad cívica y legal a una moral? El mismo Aristóteles describe en la política, particularmente en el libro octavo, el papel fundamental que tiene lo educativo en el desarrollo de las virtudes ciudadanas. Lo cito. En todas las facultades y artes se requiere educar y habituar previamente con vistas al ejercicio de cada una de ellas, de modo que es evidente que también esto se requiere para la práctica de la virtud. Fin de la cita. Si la formación para el ejercicio de la ciudadanía y la virtud ciudadana se encuentra a cargo del Estado, lo que señala más adelante es importante, y de nuevo lo cito. No debe dejarse en olvido cuál debe ser la educación y cómo se ha de educar. Actualmente, en efecto, se discute sobre estos temas, pues no todos aceptan que haya que enseñar lo mismo a los jóvenes, ni en cuanto a la virtud, ni en cuanto a la vida mejor, ni está claro si conviene atender más a la inteligencia que el carácter del alma. Fin de la cita. Esta cita de Aristóteles me parece de una tremenda actualidad y una tremenda vigencia, ¿no? Cuando uno se hace la pregunta, ¿por dónde, para dónde educar en un contexto como el presente, ¿no? En este contexto que está habitado por la posverdad, por la violencia, por el odio, etcétera, etcétera. Aristóteles pues nos sirve de primer momento de esta charla. Pasemos ahora al segundo, sobre un viejo conocido y querido amigo de todos nosotros, que es Michel de Montaigne. De aquí una pequeña frase, ¿no? De Montaigne, que ya nos va dando, digamos, parte de su carácter, ¿no? Yo me inclino en extremo a la misericordia y a la mansedumbre, de tal modo que, a mi entender, mejor me dejaría llevar a la compasión que al peso del delito. Nada como el cosmopolitismo para combatir la intolerancia. No solo quien viaja mucho, sino quien lee y por tanto viaja más allá de sí mismo suele ser otro. El ejemplo de Montaigne, humanista, pensador de la pluralidad de las formas de ser y del carácter del ser humano, lo atestigua. Son múltiples los caminos posibles con el filósofo escritor empeñado en hacer de su propia vida no solo un testimonio, sino un arte de la existencia. De cierto modo, Montaigne es una voz y una conciencia crítica de las contradicciones del Renacimiento que augura ya en las bárbaras luchas religiosas de la Francia de su tiempo los claroscuros que acompañarán al barroco europeo. Es claro que, aunque Montaigne no es un teórico de la política, la ruta reflexiva que nos propone brinda elementos para pensar de otros modos posibles la convivencia humana. Montaigne propone entonces una pedagogía del buen juicio, pero el buen juicio, que se presenta como conducta, como acción y acto moral, requiere primero del trabajo del sujeto sobre sí mismo, en su introspección, perdón. El humanismo orienta, o debe hacerlo, hacia el bien vivir y la vida buena, pero la sabiduría consiste no solo en el conocimiento, sino en una razón que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, más allá del ámbito de la propia individualidad. Es claro que,
como lo testimonia a lo largo de los eses, la variabilidad de la condición humana produce toda suerte de escenarios. Cito a Montaigne: todo hombre lleva la forma entera de la condición humana, que es la que hace a los seres universales. Hasta ahí la cita. Para Montaigne, el hombre es siempre potencialidad que parte de su propia naturaleza. El desvío moral sigue la ruta de la hibris, el exceso y abandono de la humana conditio, que debe señalar los límites de nuestras acciones. Lo educativo se concibe, siguiendo en ello cierto naturalismo estoico, como la vuelta a los principios de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Como desandar el mal camino andado para volver verdaderamente a lo que somos y a lo mejor de lo que somos. Ahora bien, la pedagogía del buen juicio, que nos permite vivir conforme a los fines que nos son propios, no tiene un carácter determinista, sino que parte del principio activo de nuestra razón, fuente de toda libertad posible. Y ahí la cita: puesto que al Hacedor Supremo plugo dotarnos de alguna capacidad de razón, a fin de que no estuviésemos como los animales sujetos a las leyes comunes, sino que nos fue concebida la capacidad de deliberar, debemos transigir algún tanto con la ley de la naturaleza, pero no dejarnos tiránicamente dominar por ella. La razón sola debe presidir el gobierno de nuestras inclinaciones. Hasta ahí la cita. Este aspecto, que remarca Montaigne, hace de lo educativo un elemento central de lo civilizador. La pedagogía del juicio es, al mismo tiempo, la pedagogía del cuidado, y este destierra de inicio toda forma de violencia o de coacción. Educar para la paz supondría entonces la profundización de este principio, por la que el sujeto es capaz de una transformación creativa fruto de su propia razón. Yo reniego, afirma Montaigne, de todo acto violento en la educación de un alma tierna que se destina al honor y a la libertad. Existe algo de servil en el rigor y la violencia, y creo que lo que no se alcanza por medio de la razón, la prudencia y la habilidad, tampoco se consigue por la fuerza. El trayecto formativo, aquel que supone el desarrollo de la virtud, se corona con la capacidad de juicio propio. Ahora bien, ¿qué es juzgar? Juzgar es pensar por sí mismos. En el mismo sentido que el posterior sapere aude kantiano, observamos que en Montaigne el juicio es también expresión de la conciencia y de la voluntad, una voz que llama, además, para expresarlo en términos contemporáneos, a trascender todo determinismo instrumental. Contra toda pedantería y engaño, la verdad también es ética. Cito Montaigne: puede haber en nosotros verdad y ciencia y no juicio, y también juicio, razón, sin ciencia ni verdad. Hasta ahí la cita. Como si se refiriese a cierto clima hoy también presente en la educación, Montaigne ejemplifica magníficamente la razón sin juicio en la crítica que realiza en el capítulo 24, capítulo que se llama de la pedantería, del primer libro de los ensayos. Dice: trabajamos únicamente para llenar la memoria y dejamos vacío conciencia y entendimiento. Fin de la cita. La inteligencia en la perspectiva de Montaigne es un asunto que involucra el ámbito moral del sujeto y no puede ser de otra forma. No hay razón, pues, sin corazón. ¿Para qué sirve la ciencia quien carece de inteligencia?, dice Montaigne. Lo quiera Dios que, para bien de la justicia, nuestros jueces se hallasen tan bien provistos de entendimiento y conciencia como lo están todavía de ciencia. Non vitae sed scholae dicimus. En conclusión, no basta hilvanar el saber al alma, precisa incorporarlo, hacerlo penetrar en el espíritu. Fin de la cita. Educar el alma implica también aceptar nuestra ignorancia originaria. Socrático, Montaigne dimensiona el saber filosófico como la mejor guía pedagógica. Desarrollar un buen juicio y costumbres virtuosas requiere de aceptar que todo saber es incierto y que nuestra ignorancia es infinita, aspecto que va en contra de todo dogmatismo como actitud justificadora de odios, enconos y estereotipos. El reconocimiento de la ignorancia, expresa Montaigne, me parece uno de los mejores y más seguros testimonios del buen juicio. Fin de la cita.
La segunda vía es la del esfuerzo del autoconocimiento como introspección, búsqueda y ejercicio del cuidado de sí, pues en este camino iniciamos una vida de reconocimiento de nuestra propia naturaleza. El tercer punto alude a asumir una razón escéptica como guía en el entendido de que nunca estamos en posesión de una verdad definitiva, ya que las experiencias, que también son variables, intervienen en el desarrollo de nuestros juicios. Y por último, y como corolario de todo lo anterior, asumir que el verdadero saber debe apuntar a comprender la cultura anime, como saber para vivir. Entre 1562 y 1598 se desarrollaron en Francia profundos enfrentamientos civiles entre católicos y protestantes calvinistas, donde intervienen de diversas formas y en diversos capítulos Inglaterra, España y Francia. Montaigne es testigo de la barbarie de la guerra y de sus excesos, como lo refiere, por ejemplo, y de manera inversa, al reflexionar sobre la crueldad de la guerra, de las guerras de las que es testigo. Cito, volviendo a mi ininterrumpido asunto, diré que me entristecen grandemente las aflicciones ajenas y que lloraría fácilmente por simpatía si fuera capaz de llorar. Nada hay que tiente tanto mis lágrimas como el verlas en otros ojos, y no solo las verdaderas me hacen efecto, sino también las fingidas o pintadas. No compadezco a los muertos, más bien los envidiaría, pero los moribundos inspiran piadosos sentimientos. Los salvajes son para mí menos repulsivos al azar y comerse el cuerpo de sus víctimas que los que atormentan y persiguen a los vivos. Hasta la cita. Para Montaigne, incluso la violencia, comprensible, aunque reprobable siempre, no debe admitir los excesos. La prudencia da pie a una empatía que se origina en el conocimiento de la condición humana. Yo me inclino en extremo, dice Montaigne, a la misericordia y a la mansedumbre, de tal modo que a mi entender mejor me dejaría llevar a la compasión que al peso del delito. Fin de la cita. ¿Cuál es la razón entonces de que Montaigne coloque en el contexto de los ensayos sus reflexiones sobre la guerra civil? Alexander Nehamas sostiene que ellas sirven a una variedad de propósitos. Primero, mostrar cómo la guerra y la miseria que acarrea representa una desviación del orden natural de las cosas. Este asunto de salir fuera de la naturaleza a partir de esta hibris que decíamos. Segundo, evidenciar la enorme contradicción de una lucha fratricida de un país dividido en contra de sí mismo, imagen ostensible del desmoronamiento del ser con dos o más de sus partes peleándose entre sí. Y tercero, el intento de Montaigne de moderación, de ecuanimidad y de distancia frente al mal radical y la locura de la violencia que representa un conflicto. Esta posición de moderación, recordemos también, fue una posición arriesgada, siendo él un católico moderado, y bueno, y qué decir del ejemplo de su amistad con Etienne de Lavoisier, ¿no? que era protestante, ¿no? Entonces la posición en donde Montaigne, digamos, se coloca, es una posición que es muy estratégica, pero que implica una capacidad dialógica y una capacidad también de comprensión de la realidad y una capacidad política notable, ¿no? Ponerse en esa posición, que es una posición, digamos, de autenticidad frente a lo que decíamos es esta locura, ¿no? Aunque Montaigne retorne siempre a sí mismo, lo que nos muestra en su descripción, en su narrativa, es el esfuerzo que un sujeto, aún en solitario, puede hacer por no dejarse atrapar en dicha lógica, en esta, lo que decíamos, locura del mal radical en este mal radical y en esta locura de la violencia que envuelve a los seres humanos en esta y en todas las épocas. Es decir, este ejercicio de Montaigne, esta moderación, es una forma de resistencia al mal y es una forma de resistencia a la guerra. No es, por supuesto, que Montaigne construya una filosofía deo para la paz, sino el ejercicio y la huella que, a partir de una razón bien temperada y una cabeza bien firme, un juicio bien constituido, no solo interpela los límites del humanismo en la primera modernidad,
sino que se configura como un etos opuesto a la realidad de un mundo violento y cruel. Ahora bien, en los ecos de una tradición que nos remite al mundo antiguo, en Montaigne es factible encontrar una política de la amistad que en el caso de su intensa amistad con Etienne de Lavoisier se abre a la esfera del reconocimiento. Identidad y diferencia se articulan en la descripción de la amistad perfecta, la que es capaz de trascender las diferencias para acordar en lo esencial y acompañar una idea de humanidad. Saltar, pues, del plano de lo individual a lo comunitario en la fraternidad, que justo se construye en la diferencia, es apostar por un sentido de política del convivir dialógico, asignatura pendiente en nuestros días. Pasemos pues ahora a la tercera parte y el cierre de nuestra exposición a partir de la siguiente pregunta. ¿Es posible desarrollar las bases de una filosofía de la paz sobre un ideario pragmático, no necesariamente apoyado en un imperativo categórico? En una hipotética respuesta, Dewey diría que sí es posible. Más allá de todo principio metafísico, el filósofo expresa que lo educativo es la columna vertebral de toda cultura cívica y de toda posible renovación social. La acción pedagógica apela, por una parte, a la concreticidad de la experiencia y, por otra, a cómo la reflexión sobre la misma contribuye al desarrollo de la teoría. Para Dewey, la democracia, sus límites y contradicciones, se establece como el marco esencial sobre el cual es posible la verdadera acción educativa. La educación nutre la formación ciudadana y su participación en la vida pública. En este sentido, para el filósofo norteamericano, la auténtica formación cívica es aquella que, más allá de los formalismos y límites de la democracia liberal, logra incidir en un cambio actitudinal en los individuos, haciéndoles capaces del verdadero ejercicio de su libertad. Se trata, por estos medios, de una transición de la democracia teórica y contemplativa a una democracia en acción y siempre en proceso y, diríamos, en renovación. En Dewey, la interacción entre filosofía y democracia implica la relación entre filosofía y educación. La filosofía aquí considerada no es aquella abstracción teórica desconectada del mundo social. Dewey, por el contrario, subraya todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Así, en El hombre y sus problemas, un texto de 1967, Dewey realiza una observación que acaso describe parte de esta problemática. Lo que sucede es que la filosofía, empeñada siempre en la disquisición de los grandes problemas centrales, de los fundamentos del conocimiento y del ser, así con mayúsculas, parece haberse olvidado de las finalidades prácticas de su conocimiento, que a fin de cuentas se convierten en un criterio de utilidad para el sujeto. Cito a Dewey. El interés del público, expresa, se centra en cuestiones como esta. ¿Cuál es la finalidad específica y la tarea de cualquier sistema de filosofía? ¿Cómo se relaciona una filosofía con los intereses y manifestaciones que hoy se presentan como problemas de todos los hombres? Está en la cita. Como ha señalado Rorty, el acierto de Dewey, pensador liberal y pragmático, es, por una parte, dejar de lado las certezas fundacionales tan propias de la filosofía clásica para destacar el valor de la experiencia, su utilidad como criterio de acción humana y pensar desde allí la utopía posible en la educación, fuera de todo esencialismo filosófico. Y cuando digo filosofía clásica no me refiero a la filosofía antigua, sino a un modo clásico de considerar la filosofía más bien. El sentido práctico de una consideración de la filosofía como actitud vital problematizadora del mundo la configura en su papel educativo y orientador. Su tarea esencial es crítica, la tarea esencial de la filosofía es crítica. Se trata de una crítica de las críticas, que es al mismo tiempo una crítica de las ideologías. En este accionar práctico, expresa Bernstein, lo cito, la filosofía no es solo la expresión intelectual de lo que se encuentra implícito en el conjunto de una civilización en cierto estadio de su desarrollo,
sino que desempeña un papel activo en dar forma a la dirección que toma la civilización. Hasta ahí la cita. La filosofía, entonces, en el plano teórico y práctico, debe ser capaz de esclarecer, entonces, y contribuir a resolver conflictos vitales como la violencia y la ausencia de paz. La filosofía no puede, por supuesto, quedar indiferente frente al sufrimiento, frente al conflicto, frente a la guerra. El lugar y escenario del filósofo y de la filósofa es el de la labor crítica, de la distancia que se funda a partir de comprender y evaluar distintos escenarios y asumir una postura en torno a ellos. Por esa misma razón, como lo evidencia la propia tradición, cito de nuevo a Bernstein, el filósofo no se limita a reflejar la tradición cultural que hereda, puede alcanzar distancia y libertad, yo diría que debe alcanzar distancia y libertad, frente a lo que ha sido y es esa civilización, de modo que vislumbre imaginativamente lo que puede ser y lo que podría llegar a ser. Hasta ahí la cita. Y yo agrego, y en este sentido, la filósofa, el filósofo debe tener, como diría Foucault, el coraje de la verdad, ¿no? La filosofía debe ser parresiástica. Para Dewey, la educación debe preparar a los ciudadanos para participar en la vida democrática. Esto implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico, toma de decisiones informadas y participación activa en la comunidad. Existe entonces un sentido de enseñanza, de configuración de un etos y de un sistema disposicional en el sujeto que trasciende la simple idea de la filosofía. Cito de nuevo a Dewey, como un ejercicio intelectual ligero o severo, como algo dicho por los filósofos y que solo concierne a ellos, es decir, como un saber especializado, encasillado en su torre, ¿no? Donde ve de lejos la realidad. En correlación con lo educativo, la democracia no solo representa un régimen político, sino sobre todo una forma de vida, un cierto etos, que configura la manera en que nos tratamos los unos a los otros en las distintas esferas de la vida social. Por otra parte, se encuentra la parte electiva, libertaria, propia de las formas democráticas, en las cuales el telos educativo, no debe ser algo externo, algo impuesto a los actores centrales del proceso educativo, esto es, al profesor y al estudiante. Para Dewey, ese fin interno es la ampliación de la experiencia de quien aprende y de quien enseña, lo cual no es algo meramente individual, sino que incluye las maneras como nos conectamos con los otros. En el contexto de la educación concebida como una actividad destinada a la renovación de la vida social y sustentada en la experiencia, la filosofía no solo es una especie de sabiduría práctica, sino también un credo pedagógico, una filosofía de la educación. Cito a Dewey. Si estamos dispuestos a concebir la educación como el proceso de formar disposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza y los hombres, la filosofía puede incluso definirse como la teoría general de la educación. Fin de la cita. Sustentada entonces en la concepción de experiencia como aprendizaje, el desarrollo de una filosofía para la paz requiere de condiciones de una cultura cívica que le dé sustento, de una transformación de nuestra propia idea de la escuela y de sus fines. No se trata más de la mirada del dispositivo pedagógico como instrumento que reproduce siempre las asimetrías sistémicas y las ideologías hegemónicas, sino más bien de un orden transformador de un estado de cosas que parte de la concreticidad de una circunstancia. Para Dewey, la escuela es sobre todo una institución transformadora de un orden real a un orden posible. Su credo pedagógico se funda en 4 principios básicos: la participación de todos los involucrados, el conocimiento como fundamento originario, como razón de ser, como crecimiento, la diversidad cultural a la que hoy se enfrenta, digamos, la educación, el reconocimiento de esa diversidad cultural y de los distintos mundos de pensamiento, mundos de vida que supone esa diversidad cultural, y la creación, configuración, sostenimiento, ampliación de una idea de comunidad.
una idea de comunidad política y una idea de comunidad también de aprendizaje, una idea de comunidad como un modelo que se construye para un bien vivir. Y aquí pues conectamos estas ideas de Dewey con las ideas con las que iniciamos al principio, la idea aristotélica de la comunidad y la preocupación y el cuidado que debe tener con toda comunidad por lo educativo. La escuela además tiene un deber moral en el esfuerzo de reconciliación entre los ideales individuales y colectivos, en la mediación que permite justamente, a partir de una cultura democrática, desarrollar una filosofía de la educación, configurada esta en términos muy concretos como convivialidad, inclusividad, dialogicidad, narratividad y memoria. Aspectos todos que a mí me parecen fundamentales para pensar en una cultura cívica y para pensar o trabajar en una filosofía de y para la paz. El deber de la comunidad respecto a la educación es, dice Dewey en su texto que se llama Mi credo pedagógico, por tanto, su deber moral supremo. Por la ley y el castigo, por la agitación y discusión, la sociedad puede regularse y formarse en un modo más o menos azaroso y casual. Pero mediante la educación, la sociedad puede formular sus propios fines, puede organizar sus propios medios y recursos y formarse así con precisión y economía en la dirección en que desea moverse. Fin de la cita. Reforzar entonces, cerramos, reforzar la democracia y sus mecanismos implica en la formulación de Dewey posibilitar la formación de ciudadanos virtuosos, de constructores de los principios de una cultura cívica inclusiva que se alimenta y nutre la posibilidad del porvenir. La apuesta por la paz atraviesa entonces por la construcción de una ciudadanía crítica y resulta ser entonces la consecuencia lógica de un modelo educativo sustentado en la valoración de la experiencia y del desarrollo social, siempre participativo, siempre dialógico y siempre orientado éticamente. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por esta intervención tan densa y pues tan articulada. Pues yo creo que sin esperar más podemos dar comienzo a un posible debate o ver si hay preguntas. No sé si hay ya preguntas por parte de los presentes aquí. Yo tengo una, por lo menos una, pero quiero esperar para ver. Así, ya hay una de Giovanni. Giovanni, adelante, Giovanni. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la amable conferencia. La verdad es que son temas abstractos, pero lo interesante es que yo siempre digo, cuando uno hace una descripción de la violencia, sin demeritar el trabajo de muchos colegas, incluyéndome a mí, es a veces más sencillo hacer una descripción de los procesos de violencia que justamente construir ideas sobre la paz, ¿no? Que creo que eso es lo más complicado, ¿no? Y esta afirmación que me parece muy contundente y sumamente provocadora es cómo se le hace para construir una filosofía de la paz sin imperativo categórico, ¿no? Esa, no sé si podría ahondar un poquito más en esa cuestión que usted había citado. Y luego otra cosa muy concreta que es más bien el asunto de la moderación, que yo creo que es digo, es crucial para distinguir a veces los procesos de violencia de los procesos de crueldad, por ejemplo, o los procesos sanguinarios, ¿no? O sea, que son desmedidos, que son desmesurados, donde no se mide necesariamente qué tanta de inflexión de violencia se aplica, ¿no? Digo, a eso está sumado una pregunta que es, ¿cuál es el criterio de esa moderación, básicamente? O sea, ¿en qué momento yo digo, me estoy pasando, ¿no? Si soy más violento o no, o soy sumamente pasivo. Pienso en este ejemplo de la Ilíada, ¿no? Que, donde Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor y es castigado por los dioses, ¿no? Le dicen, es que tú te pasaste, ¿no? O sea, no era necesario arrastrar el cuerpo de Héctor, ¿no? Y ya Príamo va por él hasta la tienda de Aquiles y se lo devuelve, ¿no? Porque reconoce que se ha pasado, que se ha desmesurado en esa violencia, ¿no? Entonces, sería básicamente eso, ¿no? Es una pregunta concreta. ¿Cuál sería el criterio de esta mesura de la violencia en este caso? Y de nuevo, muchas gracias, profesor.
Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar responder a los comentarios, a las preguntas. Por supuesto, yo le pensé cuando escribí, bueno, esta propuesta basada en Dewey, ¿no? De construir una cultura de la paz sin un imperativo categórico predeterminado, ¿no? Porque esta cultura de la paz es un proceso de descubrimiento también. O sea, parte de un trabajo de colectividad, parte de un trabajo de dialogicidad. No está previamente predeterminado en un deber ser, sino que esto se va construyendo a partir de este ejercicio compartido, de este ejercicio crítico. Hay un horizonte, por supuesto, ¿no? Pero este horizonte no es abstracto, sino que tiene que ver, pienso yo, por ejemplo, hay trabajos más o menos recientes, por ejemplo, de Colombia, que me encontré por ahí un poco revisando el estado de la cuestión. Dicen, bueno, es que la construcción de la paz tiene que partir de situaciones muy concretas, ¿no? De escenarios muy específicos y tampoco debe apuntar a la idealidad, o sea, de algo que no existe, ¿no? De algo más bien como que sea posible, que sea factible, ¿no? El imperativo categórico aparece desde esta mirada como una especie de utopía, como un lugar siempre deseable, pero difícilmente lograble, ¿no? Aquí podría, no sé, hacer alusiones, un poco de crítica, ¿no? Este asunto de abrazos, no balazos, bueno, podríamos pensarlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ¿no? De que esta cultura de paz tiene que partir de la facticidad de la circunstancia y de las posibilidades, ¿no? Y también de un proceso que creo yo tiene que ver con esto que Riquelme desarrolla de manera excelente, ¿no? Con esta narratividad y con esta memoria, ¿no? Por ahí también mencioné estos elementos, ¿no? La narratividad de los que han sufrido el mal o la violencia y la memoria como una de las primeras formas del desagravio en aras a la restitución de la justicia, ¿no? Y esta realidad tremenda, pues, que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Sería como un primer acercamiento o un intento de respuesta, señalando nuevamente con lo que inicié, que no es un campo, digamos, de investigación cotidiano para mí, sino es como generalmente hago exploraciones más o menos aventureras, ¿no? A temas que no necesariamente son de mis líneas de investigación. Y lo segundo, pues es muy bueno el ejemplo ¿no? La verdad, todo exceso, como vemos en la Ilíada, todo exceso se paga, ¿no? Y hay un destino, ¿no? Hay una némesis, ¿no? También hay un destino y un castigo para quienes desafían el orden de lo divino, ¿no? En este caso, pues el caso del cuerpo de Héctor, ¿no? O del cuerpo ultrajado. Luego hay, en la Ilíada, un arrepentimiento, un momento, ya cuando Príamo va con Aquiles, ¿no? Donde se ablanda el corazón de Aquiles y reconoce la enorme tragedia de la que participa, ¿sí? La violencia es, cuando hay una toma de conciencia, una enorme tragedia que se puede reconocer, ¿sí? Y esa es la parte, digamos, de la sensibilización. Y el asunto es siempre cómo salir de ese lugar para poder configurarse de otra forma. En la Ilíada ya no hay un lugar a donde escapar, hay un destino que cumplir. Pero en la sociedad, en los sujetos en concreto, existen estas posibilidades, un poco lo que estaría diciendo sin decirlo. Lo que hago yo es una especie de interpretación bastante libre de la, digamos, de la configuración de la filosofía de la educación y de la cultura ciudadana y de la relación cultura ciudadana, cultura cívica y democracia en Dewey, ¿no? Por eso sostengo que el principio sería ¿no? Sería un principio educativo, un principio de autoconocimiento por un lado, pero también de dialogicidad por el otro. Y la otra cuestión, eh, asunto de la moderación. Es difícil marcar qué dosis de violencia
es la adecuada, ¿no? En lo educativo, como hemos visto, Montaigne dice, pues nada, ninguna educación puede formar un ser humano a partir de la violencia, y entonces su posición es de rechazo completo. Su posición también es de rechazo completo a la crueldad, ¿no? A la crueldad, y ahí hace la comparación, ¿no? Estos civilizados europeos que practican la tortura. Diríamos, si lo viéramos a Montaigne más en términos más contemporáneos, diríamos que hasta de cierta forma hay una especie de configuración de una teoría de los derechos humanos, por así decirlo, ¿no? O una teoría del reconocimiento de la dignidad. Finalmente, bueno, este problema es un problema político también. El asunto creo que se centra en la justicia. Y en todo caso, en la justicia, los criterios no deben de ser los del criterio, los de los castigos físicos, ¿no? Los de la tortura, ni mucho menos, ¿no? El asunto es cómo se configura también este sistema de justicia, ¿no? Es un asunto como para reflexionar, por supuesto. Vemos en los distintos libros de los ensayos que el tema permanentemente está siendo aludido por Montaigne para señalar la necesidad de pensar de otra manera. Y aparte, en el contexto de una guerra religiosa cuyas verdaderas razones no admiten, o sea, no serían lo suficientemente poderosas para desatar un enfrentamiento de aniquilación entre sujetos que forman parte de la humanidad y que forman parte de un mismo país, ¿no? Entonces hay otro trasfondo ahí también, y de alguna manera Montaigne lo señala por ahí, pero insisto, sí, su moderación tiene que ver con también, hay que analizar bien los escenarios, no hay que actuar irreflexivamente. Y en ese sentido, pues Montaigne se asume filósofo, ¿sí? Filósofo, y también recordemos, se asume como un escéptico, ¿sí? No hay que analizar bien los escenarios para poder pensar bien las cosas y entonces para poder opinar de manera adecuada y actuar de manera adecuada, ¿no? Pero sí es un tema en realidad como para seguirse pensando. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y por la respuesta, las dos muy articuladas. Y pues quisiera saber si hay otras preguntas. Hay una aquí en el chat. Lo voy a leer. Es de Magdalena. ¿Cómo restituir o regresar a la comunidad del control de la paz? Porque la idea de la comunidad social está desdibujada frente a tanta violencia. Viene a mi memoria que las autoridades ejidales o comunales daban orden y paz a su comunidad. Actualmente no hay autoridades comunitarias. No sé qué puedes decirnos con respecto a esto. Bueno, también es un tema complejo y no hay una respuesta fácil, ¿no? Evidentemente, mientras no se desarrolle un ejercicio autogestivo, y y que el ejercicio, digamos, de la autoridad sea un ejercicio centralizado, pues será muy difícil, ¿no? Vemos un montón de comunidades, ¿no? Parte atrapadas en la lógica de la corrupción y en la lógica de la amenaza y del miedo, y entonces es muy difícil, ¿no? Que ese poder que les corresponde a las comunidades se desarrolle, ¿no? Las comunidades deberían de tener algo que, por ejemplo, los zapatistas han intentado construir, que es la autonomía, ¿no? Una autonomía, y esta autonomía no solamente de ser política o administrativa, diríamos que hasta cierto punto debería ser moral para la toma de decisiones de todo aquello que aqueja, que afecta a la comunidad, y nada como la violencia y la muerte. Por supuesto, las comunidades por sí solas no tienen esa posibilidad, pero sí debe, digamos, la democracia entendida como la sostendría, por ejemplo, Dewey, implicaría primero que el Estado reconociera ese derecho de estas comunidades de la autodefensa, como hay algunas comunidades, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? La famosa comunidad de Cherán, ¿no? O, insisto, algunas comunidades zapatistas. Y por supuesto que el Estado asumiera su responsabilidad.
Lo que vemos es que el Estado contemporáneo se encuentra desbordado por la violencia. Y aparte no hay una política definida, inteligente, ante un problema que se ha agravado en los últimos años, ¿no? Entonces, es difícil realmente, es difícil. No hay, quizás aquí un poco se sugiera en el comentario, ¿no? Reconocer el concepto de la autoridad comunitaria, ¿no? Y que esta autoridad comunitaria de alguna manera, o que la autoridad política esté supeditada a esta autoridad comunitaria. Quizás podría estar ahí, la verdad es un asunto realmente complicado, ¿no? O no sé hasta dónde es una especie de pasado a lo que sería muy difícil volver. Pero yo sostengo aquí que si nosotros asumimos que es imposible disminuir la violencia o que es imposible restituir la paz, ya hemos perdido. No te Sí, escuchas. perdón, Sí. perdón. Gracias. Esto sí es un asunto fundamental, o sea, mantener activa la posibilidad, pues, de construir la paz, porque en el momento mismo en que asumimos como ley natural, ¿no? La imposibilidad de establecerla, pues ya estamos afirmando la naturalidad de la guerra, lo que es, digamos, digamos, opresión y todo esto, lo que ya se vuelve como autorización, ¿no? Pues del abandono de cualquier ética, ¿no? Pues ahora lo he dicho demasiado rápidamente, pero sí, pues es importante este asunto que no podemos dejar, ¿no? Esta cuestión, solucionarla, ¿no? En la dificultad, disolverla en la dificultad. Hay una otra pregunta en el chat y yo creo que va a ser también la última para cuestión de tiempo y para dejar tranquilo a nuestro invitado, que es de Marco Pérez, que es un profesor, aquí no sé si puedes aparecer, Marco, también es miembro de nuestro cuerpo académico Interculturalidad y Estudios de Paz, que pregunta, dice, si hay una definición de violencia sin sesgo teórico que pueda adaptarse a nuestro entorno. Otra. Caray, pues esa es una pregunta verdaderamente para un especialista, ¿no? Porque generalmente los que reflexionan en torno a ello construyen esa definición a partir de un paradigma teórico, ¿no? Pero diríamos así, digamos, yo creo que a partir de los rasgos constitutivos fenomenológicos, digamos, de la violencia como agresión, como opresión, como desconocimiento de la otredad, como hegemonía sobre el otro, ¿no? La violencia es o sea, hablar de la violencia es hablar de una pluralidad de cosas, ¿no? Es muy difícil atraparla en un concepto, ¿no? Porque hablamos hoy de violencia de género, violencia discursiva, la violencia de los medios. Es una palabra que puede, digamos, cuya definición también corre el riesgo de disolverse, como diría Heidegger, ¿no? Corre el riesgo de perder el sentido, si no se precisa, específicamente, ¿no? ¿A qué alude, ¿no? Porque ahí variará, yo creo, ¿no? Es un concepto, insisto, sí, por un lado es transversal, pero siempre alude a una singularidad de la circunstancia, ¿no? Y bueno, yo diría, bueno, hay esto que he dicho, ¿no? Algunas palabras o algunos conceptos que yo correlaciono con la violencia, ¿no? Eh, no sé, en la teoría política, por ejemplo, un poco lo que iba a decir Estefano, hay que resistirse a esta idea hobbesiana, ¿no? Del hombre lobo del hombre, ¿no? O sea, es decir, la violencia es parte constitutiva y natural y el dominio es parte constitutiva y natural, ¿no? La violencia se asocia al poder, naturalmente. ¿Cómo podemos transformar la violencia? Yo diría, transformando el poder. Eso es una de las... ¿Y cómo podemos transformar el poder? O una de las vías de transformar el poder, vuelvo a mi hipótesis o mi tesis principal, a partir de lo educativo, a partir de una
construcción colectiva de un sentido de lo educativo entendido como un proyecto de sociedad. Creo que podría ir por ahí, pero es una excelente pregunta. La verdad, bueno, una última, Rolando, permites una última porque se levantó una manita, va a ser la última de verdad, ¿eh? Ahora sí tengo que mantener mi palabra. Eder, por favor. Sí, disculpe. Bueno, quería preguntar, aunque entiendo que puede ser una cuestión muy amplia, o, ¿en qué sentido, ya que bueno, la educación es esencial para toda cultura cívica y también un proyecto que ayuda a transformar el poder, entendiendo los tiempos y toda esta cuestión, ¿en qué sentido ha participado el sistema educativo mexicano para las condiciones de violencia en las que nos encontramos? Es decir, vaya, si este es el canal importante, que concuerdo con usted y le agradezco mucho su conferencia, ¿en qué sentido, qué elementos podemos distinguir en que se ha participado no para la paz, sino para las condiciones pues, que podemos ver a todos nosotros? Uy, también gracias por la pregunta, que es absolutamente polémica, y también absolutamente polémica va a ser mi respuesta. No ha participado, o no ha participado mucho, ¿no? Yo creo que durante cierto tiempo, ahora sí que me voy a ver medio extraño, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, como dirían algunos, esa reflexión desapareció, ¿no? El asunto de las violencias era una cuestión muy limitada, ¿no? Pero gradualmente hay una conciencia, ¿no? Hay una conciencia, la conciencia se da a base, digamos, a partir de la conciencia y la realidad y de los efectos de lo que acontece. No ha existido. Habría que ver si el modelo de la nueva escuela mexicana de alguna manera reflexiona sobre esto y hasta dónde lo reflexiona. No ha existido hasta el presente, o lo que me alcanza a mí la memoria, eh, una construcción de un proyecto de una cultura de la paz. Ha existido, por supuesto, cultura cívica y ética, intentos de ciudadanía y etcétera, etcétera, valores así en abstracto, catecismo moral, pero no ha existido esta reflexión durante mucho tiempo en torno a la necesidad de cómo vincularnos éticamente los individuos y de cómo construir una cultura de la no violencia, de las distintas violencias que anidan en nosotros o que se hacen presentes en nosotros, ¿no? Eso no ha existido. Por eso creo yo que es una de las áreas de oportunidad de lo pedagógico, ¿no? De la pedagogía, de la educación, contribuir a generar otro sentido también de lo educativo, no de la violencia, también. Ya lo decía Rousseau, por ejemplo, ¿no? Aunque Rousseau es una enorme contradicción también, ¿no? Sino desde la paz, desde el uso de la razón, ¿sí? Y desde el reconocimiento, digamos, de la identidad y la diferencia. Yo creo que esos son ejes también para pensar en la construcción de esa cultura de paz. Yo esperaría, no sé, no conozco todos los libros todavía de texto, conozco en términos generales, ¿no? Los programas y demás. Yo trabajo con maestras y maestros y estamos en esa labor de tratar de entender todo esto, pero ahí es algo que involucra, bueno, no solo a la escuela, ya lo sabemos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con lo educativo, involucra el proceso pedagógico, involucra a la escuela en tanto institución, involucra las políticas públicas del Estado para generar esta cultura de la paz. Entonces, creo yo, también por eso aludía a los trabajos teóricos que se están desarrollando y a las pequeñas experiencias y talleres y demás que se están desarrollando, sobre todo en Colombia, ¿no? Para construir un proceso de pacificación, ¿no? Aquí, bueno, ni siquiera estamos ante la posibilidad de construir un proceso de pacificación. En algún momento tendremos que desarrollar las bases, esperando que podamos superar lo que tenemos, de un proceso de pacificación y de reconciliación, ¿sí? Pero el fenómeno de la violencia, no se nos olvide también, es un asunto de orden global. Es un asunto de orden global, entonces existen muchas variables sobre el asunto, ¿no?
Entonces, aquí tendrá que ver también en qué tipo de políticas desarrolla el Estado, en qué tipo de adecuaciones se hace desde lo educativo y en qué tipo de trabajo nos involucramos también los ciudadanos y los padres y madres de familia también, ¿no? Porque eso, hablar de alternativas es hablar de alternativas plurales y comunitarias, ¿no? La violencia, no, digamos, no va a desaparecer como por arte de magia, ni va a desaparecer como de repente suele hacerse creer, ¿no? Por un discurso, ¿no? En realidad también aquí habría que pedir prudencia a las declaraciones de todos aquellos funcionarios que están involucrados justamente o que tienen esta responsabilidad política al hablar sobre la violencia, o pensarla, digamos, de una manera disminuida, ¿no? Yo creo que la violencia hay que hablarla tal y como es y hay que combatirla tal y como es, ¿no? Poco intenté dar alguna respuesta, pero es complejo. Y muchas gracias, doctor. No Felicidades. se te escucha, Stefan. No, no, Hay no, violencia. Sí, no dije nada, no dije nada. ok. Estaba, pero le dejé espacio a las gracias de Eder. No, pues muchísimas gracias, Rolando, muchísimas gracias, de verdad. Te agradecemos profundamente, no solo por la conferencia que magníficamente tenemos grabada, y que también para todas las respuestas que han sido como aclaraciones y también han abierto nuevas pistas para pensar, ¿no? Lo que tú estabas exponiendo. Habría otras preguntas, no solo en el chat, yo también, pero eso sí, las reservamos o para un encuentro en vivo o para enviártelas luego en privado para que cuando tengas tiempo nos puedas contestar. Yo quiero agradecer también a todos los participantes que fueron estudiantes, postdoc como Joan y Eder que han preguntado, además de otros presentes, y pues también los colegas, ¿no? Que han podido participar. Vamos, esperamos que pues tarde o temprano pues tú puedas estar aquí también en vivo para poder participar y compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. Mientras tanto, pues te mandamos un abrazo y yo te agradezco personalmente haber aceptado la invitación, te agradecemos desde el cuerpo académico que respalda estos seminarios y pues de parte de todos los participantes. No sé si quieres añadir algo Sí, más. no, pues, pues no, pues más bien yo soy el que agradezco. Muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy honrado y al mismo tiempo muy preocupado, como siempre cuando escribo tengo esa tensión, pero creo que al final logré desarrollar la idea con cierta claridad y por supuesto abre otras vetas, de investigación, ¿no? Lo interesante es construir estas relaciones dialógicas, ¿no? A mí me interesa mucho estos vínculos académicos, fortalecer el trabajo también de los posgrados a partir de lo que uno investiga, compartir el conocimiento que me parece fundamental. Y pues nada, muchas gracias, un abrazo y seguramente pronto nos veremos en vivo y a todo color por ahí. Gracias. Gracias a ti. Pues entonces ya podríamos dar por terminada, ¿no? Pues nuestra actividad. Se puede parar la grabación y la transmisión, por favor.